Hola, soy Ramiro Cruz. Bienvenido al Señor Podcastón. Hoy en el podcast número 1 tendremos al abogado Gabriel Velázquez, que nos dará sus impresiones sobre las elecciones presidenciales de este 7 de febrero del 2021. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida? ¿Cómo estás llevando esta pandemia? Bien, gracias. Buenas noches, Ramiro. Un gusto estar contigo nuevamente, pues, aunque sea a través de este medio virtual, no podemos tener la oportunidad de tener una, diría yo, una cita presencial, pues, por el tema de la pandemia. Bueno, nosotros seguimos con los cuidados personales respecto, pues, al uso, pues, tú sabes, de los implementos necesarios para evitar el contagio del COVID-19. Hay que cuidar mucho a la familia, hay que cuidarse uno mismo, hay que cumplir con las normativas establecidas para el efecto, el uso adecuado de la mascarilla, del alcohol continuamente. Yo creo que eso va a evitar, pues, que la ciudadanía de manera masiva se contagie de este terrible virus, ¿no? Que está hoy en día, pues, cobrando vidas de los seres humanos en diferentes partes del mundo. Muchas gracias, Gabriel, por el espacio y tu tiempo que nos estás dando para compartir esta entrevista sobre las elecciones presidenciales que están a la vuelta de la esquina. Y sin más, te voy a hacer la pregunta directa. ¿Por qué no estás participando en esta lid electoral? ¿Estás en un compás de Bueno, espera? Bueno, Ramiro, sí, mira, desde las últimas elecciones que fueron en el año 2019, donde tuve la oportunidad de terciar en el proceso electoral seccional, pues como candidato a concejal del Cantón Manta, ahora creo que preferí, pues no, hablando netamente de este proceso electoral del 2021, hacer un receso porque considero tener una edad eh, de una persona joven que puede esperar a futuro, pues siempre y cuando se presenten las mejores circunstancias para participar nuevamente dentro de un proceso electoral. Sí es importante mencionar que en el 2019, a través de la propuesta que difundimos, que expusimos a favor de la ciudadanía mantense, conllevó, pues, a que tengamos una base consolidada, aceptable de votación. Eso permite, pues, hacerte un análisis o sondeo de cómo está la propuesta de Gabriel Velázquez, cómo está la imagen de Gabriel Velázquez frente a los votantes en el Cantón Manta. Yo creo que haber sacado una votación bastante considerable nos permite pensar de que esa base de votación, pues, puede servir a futuro para presentarnos como una alternativa en futuros procesos electorales. No he decidido a futuro hacerlo. Estamos viendo cómo se presenta el panorama político en el país. Ahora preferí dedicarme 100% a un tema profesional, al tema académico también, a través de la docencia universitaria, y eso, pues, me permite estar actualizándome en conocimientos, a la revisión permanente de las normativas, a lo que uno estudió, a lo que uno prácticamente se especializó, ¿no? Y eso es importante porque el profesional debe estar permanentemente actualizando conocimientos, capacitándose, y esto, pues, también te va a permitir tener el soporte para a futuro, pues, servir a tu comunidad con los conocimientos, con la experiencia, con la calidad de representatividad que es lo que quiere la ciudadanía en general. Correcto, Gabriel. Me ha satisfecho tu respuesta. Opinión de estas elecciones que se vienen, Gabriel. Lo primero que se pregunta la gente, 16 candidatos, si bien tenemos todo el derecho a elegir y a ser elegidos, ¿no te parece que se ha perdido calidad? A veces uno piensa que el tiempo anterior siempre es mejor que el tiempo actual. ¿Qué opinión te merece este primer punto? Los 16 candidatos, ¿hay calidad? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a criterio personal, la democracia en el Ecuador no se ha fortalecido de la manera correcta. Más bien, se ha permitido que a través de el derecho de elegir y ser elegido, el derecho de participación establecido en el artículo 61 de la Constitución, pues se permita que exista esa participación masiva a través del registro de varias agrupaciones políticas con cierto facilismo. Mira, Ramiro, lo que hoy en día vivimos.
tenemos 16 candidatos presidenciales, es decir, vamos a evidenciar en una papeleta electoral una sábana de candidaturas que no sabemos por cuál al final del día escoger nuestra o depositar nuestra confianza, en base pues a que no se conoce realmente cuáles son las propuestas principales, fundamentales de estos candidatos. No se trata de permitir un mayor registro de agrupaciones políticas o de nuevos partidos o movimientos políticos. No se trata de brindar ese facilismo para que se puedan a futuro incrementar el número de registros de agrupaciones políticas en materia electoral. Se trata de mejorar la representatividad a nivel político. La gente quiere calidad, no quiere abundancia en lo que tiene que ver con la participación política de varias o muchas agrupaciones. Yo considero que la política en el Ecuador debe ser selectiva. Tomemos como referencia otros estados. Mira lo que sucede en Estados Unidos. Hay dos candidatos, dos partidos políticos, republicanos y lo que tiene que ver con los demócratas y los conservadores, nada más. Pero aquí en el Ecuador hemos permitido, a través de la normativa, obviamente, ese facilismo para que cada día o en cada proceso electoral se permita el registro de nuevas agrupaciones políticas. E insisto, eso no fortalece la democracia representativa en el país. Más bien lo que ha conllevado es a que se note que hay la falta de capacidad por parte de los candidatos, de que existen intereses personales, políticos, y más no pues lo que realmente debe prevalecer en el ámbito político, que es mejorar la calidad de la representación de los dignatarios de elección popular y también permitir el desarrollo efectivo de un país, de una provincia o de un cantón. Unas elecciones primarias que sirvan, pues no que sean esta mentira de que son elecciones primarias, pero prácticamente el dueño del partido es el que siempre participa, ¿no? Así es. Bueno, la normativa te exige la reglamentación expedida por el Consejo Nacional Electoral, pues que obliga a las agrupaciones políticas a que lleven efecto previo a la inscripción y posterior calificación de candidaturas el proceso de elecciones internas, llamadas también comúnmente como las primarias. Pero se sobreentiende que es allí donde se tiene que validar el perfil del candidato, quién es la persona idónea para representar a esa agrupación política en cualquier dignidad electoral. Ahora vemos que en el próximo proceso electoral, ahora se va a llevar a cabo el 7 de febrero del presente año 2021, tenemos 16 candidatos a la presidencia de la República con sus respectivos binomios. Tenemos también candidatos a asambleístas nacionales, candidatos a asambleístas provinciales y parlamentarios andinos. Y mira lo que sucede en la actualidad, que las papeletas para las candidaturas de parlamentarios aún están, ¿verdad? Todavía no inician su proceso de impresión. Entonces, eso nos da a entender que no se ha organizado posiblemente de manera correcta el proceso electoral. No ha creado solamente una incertidumbre en la ciudadanía del futuro de este proceso, de la transparencia del mismo, sino también ha creado un embrollo en lo que tiene que ver con ciertas circunstancias que se han presentado en materia electoral. A pesar de que hay candidatos que hasta última instancia pues todavía esperan la resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, como es el caso de Álvaro Noboa. Entonces hay una recomendación, hay un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto a que se recomienda al Estado ecuatoriano la participación de Álvaro Noboa, pero eso está a expectativa o está prácticamente a espera del pronunciamiento o del fallo del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces ahora sabemos que oficialmente existen 16 candidatos, que son los que están constando actualmente en la papeleta electoral. Hay un proceso también adicional en el cual, a través de un fallo, de una sentencia de primera instancia, se destituye a 4 consejeros del Consejo Nacional Electoral por presunto cometimiento de una falta muy grave, por este conflicto competencial que presentaron una demanda ante la Corte Constitucional respecto, pues, insisto, al conflicto. Un embrollo esa cuestión, Gabriel, ¿no? Que existía entre el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Y por eso, pues, el juez
ponente Ángel Torres resolvió pues la destitución de estos 4 consejeros del CNE más la pérdida de los derechos políticos por 4 años y la imposición de una multa. Pero imagínate que la gente ya pensaba que esos 4 consejeros iban a ser de manera inmediata destituidos. Esto tiene un proceso y es bueno orientar a la ciudadanía respecto a ello. Esta es una sentencia de primera instancia, después viene el tema de aclaración y posteriormente recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Será este órgano que administra justicia jurisdiccional quien tenga la decisión final a través de un fallo en el cual pues determinará si efectivamente estos 4 consejeros del Consejo Nacional Electoral serán destituidos o no. Pero ya estamos a pocos días del 7 de febrero, donde se va a llevar a cabo el proceso eleccionario y sabemos que hasta ahora, insisto, tenemos 16 candidatos oficiales, los cuales constarán en la papeleta electoral. Eso es lo que sucede, pero hasta cierto punto ha creado también un embrollo, insisto, un conflicto en lo que tiene que ver con las posibilidades o con el futuro de lo que evidencia el proceso electoral del 7 de febrero del 2021. Y tal como tú lo mencionabas en tu columna de un diario popular en la ciudad de Manta, hay una incertidumbre total y incluso hay mucha gente que todavía piensa que Álvaro Noboa puede estar en esa papeleta. Entonces, sí, a la gente se le complican mucho estos procesos jurídicos, pero es necesario que las instituciones sean serias y que cumplan la ley sobre todo. Pero mira, Ramiro, es que hay que recalcar algo. Es importante mencionar que la sentencia no ordena o desestima la inscripción y calificación de candidatura de Álvaro Noboa. Lo que sí existió independientemente del fallo fueron las medidas provisionales concedidas, insisto, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, instando al Estado ecuatoriano pues, a que permita la inscripción de la candidatura del empresario Noboa. Pero ese fallo prácticamente estaba relacionado con la destitución de los 4 consejeros del CNE. Y como lo dije con anterioridad, esta es una sentencia de primera instancia. Tiene una segunda instancia o instancia posterior ante el órgano competente, que es el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Gabriel, hace unas pocas semanas fue, digamos, algo histórico. Es la primera vez que hay un debate donde es obligatorio que todos los candidatos presidenciales, en este caso los 16 de los que veníamos hablando, participaran en el primer debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, donde si no participaban podían ser hasta incluso sacados de esta ley electoral con las multas que podrían conllevar. Quiero preguntarte cuáles son tus impresiones de este debate, si fue debate, cómo se llevó para hacer su primera vez y cuáles fueron esas propuestas que tú crees que te llamaron la atención y cuáles se quedaron. Porque a mí me parece que la mayoría de candidatos no respondía a lo que le preguntaban, sino que recitaban su plan de gobierno y le faltaba el cómo. Decían muchas cosas, pero no decían cómo hacerlo. Entonces, quiero ver, Gabriel, ¿qué opinas tú? A ver, para mí, el debate que fue organizado por el Consejo Nacional Electoral, porque así lo determina la legislación, a través de la Ley Orgánica Electoral, el Código de la Democracia, el cual define cómo es el concepto sobre lo que tiene que ver con el debate, ¿no? El debate se lo puede referir como las distintas formas de discusión pública en la que los candidatos a una dignidad, Ramiro, contrastan sus programas de gobierno y sus propuestas programáticas, sometiéndose pues al cuestionamiento de sus rivales, de los moderadores y de la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, por supuesto, y el público presente. Pero sabemos que posiblemente por el tema de la pandemia del COVID-19 impidió pues, que de manera presencial el público, la ciudadanía esté presente en dicho debate. Pero también hay que recordar algo. Ahora, en estos tiempos, se está utilizando con mayor frecuencia el tema de las herramientas tecnológicas, donde también la ciudadanía podía participar. Pero, sin embargo, pues el Consejo Nacional Electoral creyó conveniente solamente permitir la presencia de los 16 candidatos y de los 2 moderadores de este debate.
para mi criterio, efectivamente, los 16 candidatos estuvieron presentes. Si no hubieran estado presentes uno o dos de ellos, el Consejo Nacional Electoral tendría pues todas las evidencias para establecer algún tipo de resolución en el caso de que estos participantes no asistan o no hayan asistido al debate presidencial. Inclusive hay, como lo determina la ley, una sanción específica respecto a la pérdida de los derechos de participación de 2 hasta 4 años y una multa entre 25 a 70 salarios básicos unificados. Así lo determina el artículo 279 de la Ley Orgánica Electoral. Entonces, vemos que no fue el caso. Por suerte fueron los 16 candidatos. Sí, uno que otro mencionó lo pertinente, otros se basaron netamente a su propuesta de campaña, otros evadían las preguntas y respondían algo que no tenía que ver con el tema, otros se volvieron demagogos y la ciudadanía pues pudo evaluar quién era el candidato que tenía la propuesta viable, el criterio fundamentado respecto a el desarrollo de esas propuestas. Porque es fácil decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero lo complejo o lo que realmente tiene una importancia válida es cómo usted lo va a realizar. No es tan fácil decir voy a disminuir el impuesto a la renta cuando pues usted sabe que es la manera que permite al Estado ecuatoriano recaudar. Es parte de un ingreso permanente a las arcas del Estado. Entonces también hay que ver cómo usted lo va a plantear, cómo lo va a desarrollar. Sabemos que el presidente de la República, de acuerdo al artículo, me parece, 135 de la Constitución, es el que está facultado exclusivamente para presentar proyectos de ley que propongan la reducción o disminución de lo que tiene que ver con la materia tributaria, ¿no? De impuestos. Pero sabemos que no es tan fácil en el caso, insisto, de que si bien es cierto la normativa lo permite, porque es una facultad, vuelvo y repito, del presidente de la República, hay que ver también cómo el presidente ya en funciones va a aplicar el procedimiento para hacer realidad esa propuesta de campaña. Recordemos que parte de los ingresos permanentes del Estado es la recaudación tributaria. Entonces, no me parece que es tan fácil proponer públicamente una propuesta de esa magnitud. Entonces, tenemos una economía devaluada por el tema de la pandemia. El presupuesto general del Estado está comprometido en el 80-85% posiblemente en un egreso para pagar nómina de personal de las diferentes instituciones del sector público. Tenemos una disminución del precio del barril de petróleo. Entonces, ¿cómo el Ecuador puede, a través de una propuesta seria, fáctica, responsable, iniciar un procedimiento o un proceso de reactivación económica? No escuché decir a los candidatos presidenciales cómo lo iban a realizar. Recordemos que ahora lo que más le importa al pueblo, a la ciudadanía, es que los candidatos propongan la recuperación de la economía nacional, porque de aquello dependerá, Ramiro, el fortalecimiento de la producción interna y la generación pues, de inversión para la creación de nuevas fuentes de trabajo, que actualmente es una de las más grandes necesidades sociales, por lo que es importante pues, impulsar mayormente el emprendimiento para obtener ingresos económicos para la familia ecuatoriana, como parte de un nuevo modelo de desarrollo sostenible, equitativo y debidamente articulado. No tenemos que copiar modelos de desarrollo de otros estados. Nosotros tenemos nuestros propios recursos, nuestras propias capacidades para poder presentar un modelo actualizado, un modelo bien estructurado, responsable, que esté enmarcado el Plan Nacional de Desarrollo, que incorpore los derechos del buen vivir, que son fundamentales, que son irrenunciables para las personas y que hoy en día pues sabemos que las instituciones del sector público deben considerar prácticamente la aplicabilidad de estos
derechos o el reconocimiento de los mismos. Entonces, considero de que las propuestas fueron un poco débiles, no se habló mucho de la recuperación económica, hubieron propuestas, pero no se explicó de manera correcta cómo se las iba a realizar. Eso es lo que queremos saber como ciudadanía. Nos preocupa ese futuro, esto es progresivo. La recuperación económica no es de un día para otro, va a tener su tiempo, pero necesitamos que a través de la promulgación de nuevas leyes se permita que el emprendimiento tenga un espacio para iniciar su crecimiento, su producción. Necesitamos también que a través de normativas se permita a la producción nacional, a los empresarios, tener un espacio para financiamiento a largo plazo con intereses mínimos y con periodos de gracia. No podemos entender que si no existe en el Ecuador estas facilidades a través de la normativa o estos beneficios establecidas en una ley, pues existe la oportunidad de que se reactive el sistema productivo, el sistema comercial a nivel nacional e internacional, y por ende pues va a existir las oportunidades de nuevas creaciones de fuentes de trabajo, que es uno de los altos índices que afecta la economía nacional, el desempleo en el Ecuador. Porque la realidad es que el que llegue y que gane, ya sea en primera o segunda vuelta, se va a encontrar que las arcas fiscales están deficitarias, hay deudas con GATS, con proveedores del Estado, con el IES. Entonces, como tú bien lo dices, o sea, yo puedo decir hay unos que doblan la apuesta, bajo el IVA al 10, otros al 8, pero la realidad es que esos ingresos al principio va a ser bien complicado dejar de percibirlos. Yo creo que se necesita por lo menos 2 años para estabilizar la economía y ahí recién comenzar a pensar en algún tipo de solución un poco más viable, pero así de un golpe bajar impuestos, yo creo que es casi un suicidio. O salvo que estemos esperanzados en que suba el precio del petróleo, como siempre ha pasado. Sería una opción de fortalecer la economía nacional, pero mira lo que sucede con los gobiernos autónomos descentralizados. De acuerdo a lo que establece la Constitución y el Código, el COTAP, reciben preasignaciones presupuestarias por parte del Estado. Pero hoy en día, en el caso de los gobiernos provinciales, ha sido disminuido la asignación de esos recursos, se ha disminuido. Igual en los municipios. El Estado, bueno, es un porcentaje mínimo para asignarles a estos gobiernos autónomos. Ellos subsisten por la recaudación propia, igual que las empresas públicas creadas por decreto, como las empresas públicas municipales, pues, que se crean a través de una ordenanza municipal, pero subsisten, repito, Ramiro, amigos seguidores, por la generación de sus propios ingresos a través de los servicios públicos que brindan a favor de la colectividad. Pero si no existe liquidez, si no existe una economía sostenible, equilibrada en una sociedad, en el caso del Ecuador, también estas instituciones entrarían a pérdida. También el presupuesto institucional de estas entidades del sector público se va a ver afectado, pero tenemos que tener otras alternativas. Ahí va la capacidad de gestión del administrador. No podemos volvernos conformistas, no podemos volvernos mediocres. Y discúlpeme, pero es así. Sino que el Estado no me da los recursos y me cruzo de brazos y no puedo hacer nada. Existen otras alternativas que establece la ley. Las alianzas estratégicas, los contratos de concesiones con la iniciativa privada. Pero en este momento se trata de buscar alternativas para fortalecer el presupuesto institucional. Es allí donde tienen que tomar las decisiones los cuerpos colegiados, en este caso los consejos cantonales, los directorios de las empresas públicas que han sido afectadas por el tema de la pandemia, porque viven de su recaudación propia, de generar sus propios ingresos económicos. Pero es preocupante también cuando vemos que se vuelven conformistas quienes están al frente de estas instituciones y dicen, bueno, no recibo preasignación del Estado ecuatoriano, mi recaudación ha bajado porque no he generado un ingreso o no tengo una buena rentabilidad económica, porque la economía nacional está en decadencia, está en un estado inadecuado y por eso pues no puedo
subsistir en lo que tiene que ver con las obligaciones que por ley tienen que cumplir las instituciones del sector público. Una de ellas, con el servicio de rentas internas, el tema del pago de la situación patronal, ¿no? Con el IES, el pago de nómina de los servidores públicos. Entonces, esto sí es preocupante porque casi todos los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, municipales, parroquiales y las entidades como son las empresas públicas están presentando este tipo de dificultades presupuestarias porque no pueden cubrir sus obligaciones permanentes y el presupuesto pues ya no da para más. Entonces ahí no podemos pensar de que con ese presupuesto nos va a quedar un fondo para proyectos de inversión, porque el presupuesto está prácticamente, Ramiro, comprometido en el pago de estas obligaciones continuas que no pueden tampoco ser desatendidas por quienes están al frente de estas instituciones públicas. Totalmente de acuerdo, y también hay que hacer un poco de autocrítica de los funcionarios seccionales, de también reestructurar sus municipios, sus GATS, ¿verdad? Hacer una reingeniería porque hay que buscar la forma de ahorrar de alguna manera. Si bien es cierto, hay que descentralizar el poder, también tenemos que casa adentro organizar nuestras finanzas, ¿verdad? Por supuesto, de eso se trata también, de aplicar una política de austeridad para mejorar o permitir que el presupuesto se oxigene un poco y no generar mayores ingresos. Ahorita no es tiempo de contratar por contratar. Se trata de darle prioridad al pago de los egresos que por ley las instituciones del sector público tienen que cumplir. El pago de nómina es elemental. El pago del tema patronal en el IES también, porque eso te genera una multa y los intereses. El tema del Banco Central o del Servicio de Rentas Internas es otro aspecto fundamental que debe cumplirse de manera puntual. Pero el que no tiene visión de administración responsable, pues obviamente no va a poder entender esto nunca, estimado Ramiro. Gabriel, ¿qué opinas de las encuestas? Tú tuviste una experiencia política, quiero saber qué piensas de las encuestas y te lo traslado a este siguiente grupo de candidatos que, si bien el objetivo de este podcast no es individualizar uno por uno quién conviene, por quién debes votar o por quién no, te lo separo de la siguiente forma y aparejado el tema de las encuestas. Arauz, Lasso y Yacu Pérez son los más opcionados. ¿Qué opinas de los candidatos Herbas y Freile, que de lo que yo pude ver en las redes sociales, tuvieron una impresión interesante dentro de la ciudadanía porque no los conocían y la gente cree que en el debate tuvieron una actuación ponderable? ¿Y qué opinas de la candidata Peña? ¿Puede una mujer llegar a sentarse en el trono presidencial? Bien, bueno, es importante también reconocer la participación de la mujer, es un derecho también de la misma. Hay que darle el espacio de manera igualitario para que puedan participar en uso efectivo del derecho de participación de elegir y ser elegidos, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, pero también hay que considerar la propuesta que tenga esa candidata en su condición de mujer. Veo que los otros candidatos, en el caso de lo que tú mencionas, que posiblemente las encuestas los dan como finalista en una segunda vuelta, que serían 2 candidatos para abril de 2021. Yo principalmente no creo 100% en las encuestas, Ramiro, porque la mejor encuesta es la que tú evidencias al momento que tienes un contacto directo con la población, con el pueblo. Allí tú puedes tener un autoanálisis de realmente cómo está tu candidatura, cómo está siendo resecada tu propuesta. Porque estas encuestas a veces no te dicen la verdad o no te dicen o no se sustentan en una realidad territorial, ¿no? Entonces puede ser una sorpresa. Nadie sabe lo que vaya a pasar el 7 de febrero, después prácticamente ya en horas de la noche, cuando tengamos una mayor información respecto a quiénes serían los 2 posibles, en el caso de existir una segunda vuelta en abril, de que sean 2 candidatos que ya desde ahora prácticamente los pronostiquemos. Esto es incierto. Se especula mucho de que hay 2 candidatos finalistas a través de la evaluación en las encuestas, ¿no? De lo que se ha determinado en las mismas.
pero considero que nada está dicho hasta el último día de que se lleve a cabo el proceso electoral, es decir, el 7 de febrero. ¿Cómo tienen que hacer los candidatos? ¿Qué tienen que hacer, perdón, los candidatos en estos pocos días? Presentar una propuesta convencible, una propuesta bien sustentada, bien articulada en los diferentes aspectos, en el tema económico, en el tema institucional, en el tema democrático, en el tema político, en el tema administrativo, jurídico, financiero, ambiental, social también, ¿no? Y eso es importante porque en estos pocos días tienen que difundir de manera agresiva, por mejor decirlo así, esa propuesta. Y será el votante, será el elector, pues quien defina finalmente bajo qué propuesta depositaría su confianza. Porque, insisto, no se trata de volvernos demagogos, que los candidatos se vuelvan demagogos, sino que la ciudadanía pueda conocer a través de un análisis propio cuál va a ser o cuál es, perdón, la propuesta viable, la propuesta que se pueda desarrollar en realidad de acuerdo a lo que sucede hoy en día en el país. ¿Cuáles son las grandes necesidades sociales, económicas que presenta el Ecuador en la actualidad? Entonces, considero que nada está dicho, Ramiro, hasta el 7 de febrero. Hay una gran cantidad de indecisos, ¿no? Por supuesto, es que no te olvides que los actos de corrupción en el Ecuador han generado que la ciudadanía ya no quiera saber prácticamente de política, ya haya perdido esa confianza en los dignatarios de elección popular. Vemos una asamblea que están ya prácticamente terminando su periodo, en que hay un alto porcentaje de asambleístas que están siendo procesados por supuestos actos indebidos o actos que ni van a las sesiones. Entonces, eso ha creado un desprestigio en la política ecuatoriana. No hemos mejorado la representatividad, hemos creado abundancia en una papeleta electoral que la hemos convertido en una sábana, pero no hemos mejorado lo que tiene que ver con las propuestas, con las soluciones viables a las grandes necesidades históricas que tiene el país. Entonces yo considero que es importante de que se recupere, se dignifique la política en el Ecuador. ¿Por qué no pensar no solamente en la aprobación de leyes como la ley de extinción del dominio que recientemente fue aprobada por la Asamblea Nacional para recuperar lo que se han llevado prácticamente en función pública los servidores o los dignatarios de elección popular, sino también crear conciencia ciudadana? ¿A través de qué? Lo que hizo Eloy Alfaro cuando inculcó pues que en los colegios públicos y privados se capacite a los estudiantes con la materia de la cultura laica, con el pensamiento laico que te permitía, pues, o que te permite a través de esa libertad de expresión, de práctica religiosa, política, poder de manera libre hacer uso efectivo de ese derecho, pues, a expresar lo que sientes, lo que piensas, y también, pues, a que el Estado, porque así lo determina el artículo 1 de la Constitución, el Estado ecuatoriano es un Estado laico, un Estado social de derechos, donde se te reconoce el uso efectivo de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, considero que ¿por qué no se aplica algo similar a la época? ¿Por qué no desde el inicio de la formación personal de los ciudadanos se inculque a los jóvenes, a los niños, a recibir materias que tienen que ver con la ética, pues Ramiro, con la buena formación de la persona, con el buen manejo de los fondos del Estado, ya a inicios ya de una secundaria, por ejemplo, en las universidades también sería importante que se desarrolle este tipo de materias en el caso de que podamos entrar en un ámbito de conciencia colectiva para generar pues una mejor formación respecto a lo que tiene que ver con el cuidado o el buen uso de los recursos públicos. Y obviamente va a mejorar también la representatividad en los diferentes niveles de gobiernos y también en lo que tiene que ver con los dignatarios de elección popular. Eso es importante, porque esto también no solamente debe estar sustentado en una normativa,
debe también aplicarse en lo que tiene que ver con el proceso de formación de la persona, desde la familia, desde los colegios, desde las escuelas. Es fundamental pues que esto sea el complemento para la buena formación de la persona. Gabriel, ¿qué debe esperar Manabí del nuevo presidente y de los nuevos asambleístas, que su única función será siempre legislar y fiscalizar? Un Manabí que todavía está en reconstrucción después del terremoto del 2016, un Manabí desplazado casi siempre, un Manabí que al día de hoy nos han dejado afuera hasta de las vacunas. ¿Qué crees tú que debe esperar Manabí de estas nuevas autoridades? ¿Qué es lo principal y cuáles son los puntos más importantes necesitamos como Bueno, provincia? a ver, mira, Ramiro, tú me haces recordar algo que conversaba con días atrás con un amigo que, bueno, estaba un poco dudoso o prácticamente desconocía con exactitud las atribuciones que tiene un legislador, un asambleísta, sea nacional o provincial. Me decía, bueno, ¿qué es lo que realmente tiene que hacer el asambleísta dentro de sus funciones en el tema legislativo? Yo le decía, tiene dos funciones que le atribuye la ley: la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa: legislar y fiscalizar. Si a usted le dice, o en su barrio ese candidato va y le dice otra cosa, que va a hacer una obra, que va a hacer esto, que va a hacer, eso es mentira. Usted tiene que decirle, a mí hábleme con la verdad, desde ahora no sea mentiroso, no sea farsante, vaya a mentir a su casa, porque lo que me está diciendo no es verdad. Usted tiene dos facultades exclusivas que los determina la ley: legislar y fiscalizar las actuaciones del poder público, y legislar a través de la presentación de proyectos de ley para que a través del Pleno de la Asamblea Nacional pues se aprueben en dos debates. Entonces, considero de que también en lo que respecta a la provincia de Manabí no ha existido una verdadera fiscalización, no se han propuesto leyes que favorezcan el desarrollo productivo de la provincia. Vemos una provincia que lamentablemente ha sido afectada no solamente por una pandemia, sino también por un terremoto que hasta hoy en día culminamos el proceso de reconstrucción en los cantones afectados, de que no se nos toma en cuenta, a más del tema electoral, allí sí, pero posteriormente para cubrir o atender las grandes necesidades que requiere esta provincia o que presenta la provincia de Manabí, nos han quedado debiendo muchísimo. Mira lo que sucede en la distribución de las vacunas, que son elementales para erradicar la expansión de este virus. No se han distribuido de manera equitativa, y te pregunto, ¿quién ha refutado o quién ha manifestado algo dentro de nuestras autoridades en lo que tiene que ver con la función legislativa? No hay una verdadera fiscalización en ese aspecto. La construcción y mejoramiento de los hospitales públicos tampoco se ha culminado como se tuvo que haber realizado. Hay hospitales como por ejemplo el de Pedernales, el Hospital Básico de Pedernales, que hasta hoy en día se puede construir de la manera correcta. Los recursos provenientes del Estado ecuatoriano fueron mal utilizados. Hay personas que están siendo procesadas y que, bueno, sabemos que ese fue un episodio lamentable en la provincia y que no hemos tenido hasta ahora una culminación de estas instalaciones o de estas infraestructuras que son muy elementales para atender un derecho irrenunciable, un derecho universal, Ramiro, que es el derecho a la vida y el derecho a la salud de la persona. Entonces, esto que deja mucho que desear. Solo han tomado en cuenta la provincia posiblemente en temas electorales, pero tenemos que también ser realistas. Las grandes necesidades que tiene la provincia de Manabí y que considero que de manera urgente tienen que ser atendidas. No podemos esperar 6 meses, no podemos esperar un año, porque sabemos que existió el presupuesto, pero la gran pregunta es ¿a dónde se destinó o qué se hizo realmente con ese presupuesto? ¿Dónde se lo distribuyó? ¿Por qué no hay ciertas evidencias que determinen que efectivamente ese presupuesto fue utilizado para la construcción de edificaciones o de obras relevantes, emblemáticas, que pueden permitir
a la provincia a desarrollarse con eficacia. Gabriel, ¿qué le puedes decir a la gente para ir cerrando ya este espacio, para este 7 de febrero? ¿Qué le puedes decir al que va a votar nulo, al que va a votar blanco, al que está indeciso, al que solo va por el papelito, al que va para que no lo multen? ¿Qué le dices a la gente para este día de elecciones? Bueno, Ramiro, que seamos responsables y que nos involucremos mucho en el tema político. La persona que no quiere, que se excluye prácticamente de hacer uso efectivo, insisto, del derecho de participación de elegir y ser elegidos, perdón, no está siendo responsable con el destino de su territorio, de su país, de su provincia, de su cantón, en el caso de que sean elecciones posteriormente seccionales. Debemos de acudir a las urnas, debemos de cumplir con responsabilidad ese derecho de participación a través del sufragio, pero siempre y cuando sepamos o actuemos con una verdadera responsabilidad cívica, ciudadana, de saber pues escoger a quienes tienen el perfil idóneo, a quienes tienen la propuesta responsable, viable, que se pueda cumplir, bien estructurada, y también a quienes han presentado una trayectoria intachable. Eso es muy importante, Ramiro, para dignificar la calidad de la representación en los diferentes niveles. Necesitamos mejorar la credibilidad de la política en el Ecuador. Esto se ha degenerado porque hemos escogido personas posiblemente que no estaban preparadas para representarnos. Nos hemos dejado impresionar por quien Habla bonito. Habla y habla, pero no fundamenta nada y no propone nada y no tiene articulado ni estructurado absolutamente nada. Entonces, eso es lo grave. Eso es lo que ha permitido que hoy en día la política ecuatoriana esté en decadencia y cada día siga desprestigiándose más. Necesitamos recuperar esa confianza del elector, de los votantes, de la ciudadanía en general. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la presentación de candidaturas responsables, con propuestas, con programas, con tesis que se puedan cumplir en la realidad, que estén bien estructuradas, bien articuladas, que cumplan con los objetivos nacionales y también que a través de unas reformas a la Constitución o de reformas a la ley orgánica electoral, ya hablo a futuro porque un año antes de que se lleve a cabo el proceso electoral no se puede reformar la Constitución, pues ni la ley orgánica electoral, así lo determina la legislación, puedan quedar esto como una propuesta, que pueda quedar esto como una propuesta futuro para que en los próximos comicios electorales ya se incorporen en estas normativas mayores requisitos para quienes aspiren. Eso téngalo por seguro, Ramiro y amigos seguidores, que va a mejorar la calidad de la representatividad en el Ecuador, en las provincias y en sus diferentes cantones. De allí depende el futuro también de nuestros territorios. ¿Cuáles son los próximos proyectos de Gabriel Velázquez? Bueno, los próximos proyectos de Gabriel Velázquez es continuar en el tema profesional, en el ámbito académico. Vamos a analizar a futuro, no estoy diciendo desde ahora, no me estoy promocionando por si acaso, Ramiro. Esperemos con mucha serenidad, con mucha responsabilidad, cómo se va presentando el panorama político, si se presentan las circunstancias idóneas, necesarias, favorables. ¿Se sufren las elecciones, Gabriel? ¿Se sufre? Sí, pues puede ser porque tú sabes que en un proceso electoral hay muchas situaciones complejas, ¿no? No solamente el tema de la rivalidad entre candidatos, a veces que no tienen propuestas, pues y se dedican a exponer ciertos criterios errados, dañinos. También puede ser el tema de la desventaja a veces económica para promocionar una candidatura, pero yo quiero independientemente, Ramiro, mencionar algo de lo que dije. O sea, esto tiene que basarse netamente en la propuesta del candidato. ¿De qué vale que a un sector llegue un candidato a ofrecerle a usted algo material? Si en propuesta no le dice nada.
si en proyectos para beneficio social de su sector tampoco le proponen nada? Entonces yo creo que ya es hora de que también nosotros como ciudadanía actuemos con mucha responsabilidad y sepamos diferenciar quién tiene la condición positiva o idónea para representarnos dentro de un proceso electoral y posteriormente, pues a través de ese voto pueda ser ya oficialmente un dignatario de elección popular, escogido democráticamente. Excelente, Gabriel. Responsabilidad. Ecuatoriano, manabita, no votes tu voto. Dale Por poder a ese supuesto, voto. Gabriel, actuar con esa responsabilidad. Gabriel, muy agradecido. Te mando un gran abrazo. Le mandas un saludo al doctor Francisco Velázquez y nuevamente gracias por tu tiempo y por la oportunidad de debatir de estos temas políticos con alguien que, a pesar de su juventud, tiene la experiencia y tiene el criterio bien formado para hablar a la comunidad y a la gente sobre elecciones, sobre política y sobre la ley, sobre lo que tiene que suceder apegado a la normativa ecuatoriana vigente. Siempre será un gusto, Ramiro, y te felicito también a ti por el nuevo emprendimiento que estás realizando. Sé que eres también un joven talentoso y que tienes futuro en el tema comunicacional, profesional, y siempre con esa buena predisposición de colaborar en lo que respecta a las orientaciones a favor de la comunidad. Las mejores orientaciones para que la comunidad conozca cómo está viviéndose la situación electoral en este caso, pues posiblemente en un futuro hablaremos, si Dios lo permite, si tú también a través de tu programa nos das la apertura pues, para comentar otros temas de gran interés social. Muchas gracias, Gabriel. Cuídate mucho. Gracias a ti. Un fuerte abrazo para ti y para todos nuestros amigos seguidores.